Buenos días, bienvenidos todos a un programa más de Judaísmo Hoy, donde hoy vamos a tener un programa muy especial porque tenemos muchos invitados y como les tenemos que dejar hablar a todos, pues hoy van a escucharlos a ellos más que a nosotros. Tenemos entre nuestros invitados, el más feo de los invitados es Moti Lashak, y luego la acompañan Mónica Uniquel. Mónica es famosa por sus tours de la Ciudad de México. Todos los que quieren conocer el sur del centro, se van con Mónica y Mónica los lleva y les compra un café y les enseña el shul y les enseña la historia de la comunidad. Esther Chabot se la pasa escribiendo por todos lados, aunque debo de reconocer que no le hemos publicado mucho acá porque no recibimos sus materiales. Y bueno, Ariela Katz la conocemos pues desde hace poco porque era una niña y siempre muy movida y siempre muy activa y muy participante en cosas de la comunidad. Entonces, a todas, todos bienvenidos. Y bueno, a Isaac ya lo conocen, Judith está con nosotros en los controles. Y dime, Isaac. Nada más decirte que sí tenemos muchos contenidos de Esther, muy interesantes todos, con puntos de vista muy importantes, diferentes a la mayoría y que vale la pena y sí la tenemos bastante seguido en Diario Judío, aunque nos gustaría tenerla mucho más constante porque es una maravilla poder hablar con ella, tenerla escrita, igual que con todos los demás invitados, Mónica que siempre nos tiene y Ariela también, ¿no? Muy bien, pues bienvenidas las tres. Y ellas están aquí, no crean que están aquí porque nos quieren mucho, no están aquí por eso. En realidad están aquí porque los quieren mucho a ustedes y querían acceso a los 80,000 que nos ven durante la semana y que quieren saber qué es lo que van a hacer. Y Ariela y Esther y Mónica quieren invitarlos a que hagan algo. ¿Cuándo es este domingo? Creo, ¿no? Así es, A ver. este domingo a las 12:30, Mónica nos invitó a Justo Sierra, en la sinagoga histórica de Justo Sierra, que ella maneja tan increíblemente bien. Nos invitó para que presentemos la segunda edición del libro de Corinne Krause, de los judíos en México, que se centra en los judíos en México en la época del Porfiriato y principios del siglo XX. Mira, pues es de los que van más para atrás, porque los que tenemos sobre los judíos de México, uno habla de la llegada de judíos de Alepo, otro habla de la ciudad de los palacios, pero todos son posteriores a esa época. A ver, pues cuéntenos por qué tendría que ir la gente a la presentación de este libro. A ver, Mónica, ¿tú qué Yo, invitas? bueno, yo creo que la gente tendría que ir porque este libro es un libro fundamental para entender la historia de los judíos actual, porque empezó en la época en la que Corinne Krause nos revela tanto y tanto material, que además es un material que ella encontró básicamente en Estados Unidos. O sea, las fuentes de las que se basó, muchas no tenemos acceso en México y ella nos las hizo accesibles, pero quien nos hizo accesible este libro fue Ariela, porque ella lo tradujo al español y yo siempre voy a estar agradecida con los traductores y más con los buenos traductores cuidadosos, porque además lo comenta. Y esta segunda edición tiene más fotos que la primera. Es una edición muy bonita, muy cuidada y va a ser una presentación muy sabrosa. No nos gustan las cosas formales, no nos gusta estar entre académicos. Lo que queremos es que el público en general, quienes nunca hayan leído este libro o si sí lo leyeron, pero con un lenguaje, como digo, muy sabroso, va a ser como un café entre amigos para comentar el libro y por qué es relevante y por qué es importante el día de hoy. Entonces, yo creo que si van, además vamos a estar en un lugar tan bello que está rodeado de lugares bellos y de excelentes restaurantes. Entonces pueden hacer un domingo maravilloso combinando desayuno o comida más otras cosas más. Yo les puedo recomendar varias exposiciones caminando desde ahí, pero yo creo que puede ser realmente un domingo memorable. Bueno, Repítanme, ¿en dónde? ¿En dónde? En Justo Sierra 71, en el centro histórico, en la ¿A qué horas? sinagoga Ashkenazí, la primera sinagoga Ashkenazí de México. O sea, el sur. ¿Y a qué horas es? 12:30. 12:30. Muy Y bien. Vaya, solemos ser muy puntuales. ujú. bueno, aunque sea en el sur de, de- de- del centro, ahí sí son puntuales, así es que apúntense, 12:30.
el domingo para ver este libro. A ¿Qué ver, tiene? yo quería también, Sí, por favor. bueno, agregar algo que a lo mejor Ariela pensaba decir, pero le voy a ganar ahorita la noticia. Miren, aparte de todo lo que dijo Mónica, que es totalmente cierto, yo quisiera señalar también que el valor que tiene este libro es tan importante que hay que agradecer que Mónica, que Ariela haya dado con él, porque fíjense ustedes que se trata de una investigación doctoral para su tesis doctoral en Estados Unidos de Corinne Krause, que realmente nosotros en México no hubiéramos conocido si no es por esta fortuna que tuvimos de que Ariela encontrara en un fondo de tesis de la UNAM, buscando material para hacer ella su propia tesis, encontró esta tesis que estaba simplemente archivada allí. Entonces fue como buscar una aguja en un pajar y Ariela dio con este texto que tiene una cantidad de información muy, muy grande y que no teníamos nosotros en México y que probablemente jamás hubiéramos tenido a futuro si no es porque Ariela da con esta tesis y decide tomarla para traducirla, para comentarla, para hacer anotaciones, y gracias a eso contamos con una cantidad de detalles que en el resto de los textos que tenemos sobre los judíos en México, pues no aparecen porque pues muchas de las investigaciones se hicieron desde aquí, desde territorio mexicano, y por lo tanto todas las fuentes que Corinne Krause logró investigar estando en Estados Unidos son fuentes que aquí en México pues eran bastante inaccesibles en su tiempo. Entonces, ¿de qué hablan? De Einstein, de los judíos que llegaban del Bnei Brit, de los que no podían entrar a Estados Unidos, se venían para acá. Pero eso también lo habla el libro, pero un poco después. Quiero agregar a lo que dijo Esther, que de verdad es, bueno, no puedo tomarme todo el mérito, sino que tuve una suerte enorme, porque imagínense que ese fondo de tesis que adquirió la UNAM tenía en ese momento 1.200.000 tesis. Y entre ese 1.200.000, sin los recursos que tenemos ahorita, encontré esta. Yo creo que es un hallazgo, es como encontrar una joya que tuvo una gran suerte. Y todos los estudios que hoy en día mencionan a los judíos en el siglo XIX, todos se basan en Krause, en el trabajo que hizo Corinne Krause. Entonces, tú hablas del Bnei Brit, que sí lo menciona, pero posteriormente ella comienza con los judíos que llegaron en el Porfiriato, que eran judíos franceses que llegaron a México no como inmigrantes, sino como parte del movimiento mundial de capital que buscaba lugares para invertir y hacer operaciones financieras. Y así es como llegaron esos primeros judíos que podemos llamarlos como el antecedente de la comunidad actual. Rothschild. No, Rothschild no, pero Guggenheim sí llegó. Ok. Pero, Pero Algún Guggenheim pariente. Eran Guggenheim con doble G, ¿no? Ariela es con exactamente, una. exactamente. Parientes de hace mucho, Ajá. parientes de Cuando, hace mucho. cuando Pero repetían letras innecesarias. exactamente, pero sabes que nada más que quiero corregir algo que dije, porque en realidad la presencia judía en México está desde la conquista española. Sabemos que con Hernán Cortés ya llegaron judíos que terminaron siendo juzgados por la Inquisición. Lo que yo me refiero es de que no hubo esa continuidad desde la presencia de la conquista hasta la comunidad actual, pero desde la presencia de estos judíos franceses a la comunidad actual, sí podemos hacer una línea cronológica que se sigue. ¿Cuáles son los resultados de esta inmigración francesa? Unos cuantos nada más para que les dé sabor a la gente que nos está escuchando. Bueno, yo aquí recuerdo especialmente el apellido de la familia o de el individuo Speyer y Cassel, que fueron constructores de la red ferroviaria mexicana durante la época del Porfiriato. O sea, sabemos que Porfirio Díaz, uno de sus grandes méritos a nivel de su aportación al desarrollo mexicano fue la construcción de los ferrocarriles en México, los principales ferrocarriles. Y Bueno, justamente parte de esos ferrocarriles se construyeron con capital de judíos franceses como
se trató de la familia Speyer, ¿sí? Y de la familia Cassel. Entonces, pues estos judíos iban y venían, regresaban a Francia, volvían a México y por lo general estos judíos franceses nunca se atrevieron a, según nos los cuenta Corinne Kraus, a formar una comunidad organizada porque todavía tenían como que este temor de que la presentación pública de los judíos en México no fuera bienvenida dentro de una atmósfera en donde pues el país había sido siempre asumido como un país eminentemente católico, en donde circulaban muchas leyendas y muchos prejuicios y estereotipos acerca de los judíos. Entonces, estos judíos franceses fueron muy reacios a organizarse y a tener actividades públicas y cuando se les convenció o se convencieron ellos de realizar cualquier acto festivo judío, lo hicieron siempre de manera muy discreta, muy oculta, utilizando el templo masónico, que aquí seguramente Mónica nos puede platicar más acerca de eso. Sí, Platícanos, Mónica. o sea, lo que nos narra Krause es que de estos judíos, sobre todo franceses, porque también vinieron alemanes, ingleses, pero la mayoría eran franceses, como que, como dice Esther, no se encargaron de hacer una organización judía en su gran mayoría, también porque venían como individuos, no como grupo, libre pensadores, cosmopolitas, hombres de negocios. O sea, yo lo que pensaría es que el judaísmo era un estorbo para ellos. O sea, sí, pero algo muy interesante que dice Corinne Krause, dice, entonces, ¿por qué hablar de ellos en un libro sobre judíos en México si ellos no querían ser judíos? Y dice, porque como fuerza negativa también es importante mencionarlos. Pero además, entre ellos, algunos sí se quedaron, vieron llegar a los judíos del Imperio Otomano, que eran completamente diferentes, que venían de Alepo, de Damasco, hablando en árabe, que eran muy pobres en su mayoría, a los judíos sefaradim, que hablaban ladino, y armaron lo que es la Sociedad de Beneficencia Monte Sinaí en el templo masónico, como dices, Esther, o sea, porque algunos eran masones y no tenían un espacio propio, eran muy pocos, no tenían dinero, entonces usaban el templo que estaba en las calles de Donceles, que hoy es un edificio del Senado de la República, y ahí sucedieron muchas cosas, hubo rezos desde 1904 de manera anónima, o sea, mandaron las invitaciones a los negocios de los judíos para que no fuera público, pero en 1905 lo anunciaron en el periódico de manera pública, o sea, invitaron a la población mexicana al shul, o sea, a mí eso me pareció completamente inaudito. Y pues ahí nos cuenta, porque este libro es fascinante porque se basa en historias personales, con nombres y apellidos y direcciones, por eso a mí me ha servido mucho. Yo tengo 3 tours con información de este libro, 3 porque, y uno tiene que ver con los masones, porque te da los nombres y las direcciones. Entonces te habla de quiénes estuvieron en esos rezos desde 1904 y 5, qué hacían, de dónde llegaron y cuáles eran sus motivaciones. Entonces, a mí me parece fascinante este libro porque es como esta microhistoria que nos lleva a entender lo macro, ¿no? De alguna manera. Y Daniel, estabas preguntando acerca de los personajes. Yo quisiera agregar otro que también es muy atractivo, que es Edouard Noetzlin, que es un francés, que es el que fundó el Banco Nacional de México. El Banamex de hoy fue fundado originalmente por él. Y claro que el libro contiene mucho más información de lo que estamos aquí contando por encimita. Como dice Mónica, Me, es un libro muy detallado. También me otro imagino que también anda personaje. por ahí. Perdón, quería nada más agregar uno que nos fascina a Ariela y a mí, seguramente Esther, que es Jacobo Granat. Para los amantes del cine, él pues fue el dueño de los primeros cines de México, incluso fue acusado de monopolio. Pero bueno, una de las paradas del recorrido que tengo sobre el Porfiriato es afuera de lo que fue el Salón Rojo, que fue el primer cine que hubo en la Ciudad de México. Y nos narra sus historias. Es fascinante de veras porque se va, incluso te cuenta que hubo una cena
Yom Kippur de 1905 y que la señora del señor Grossman, que era el que ya como rabino, fue a invitar a los judíos que había en la ciudad a su casa a romper el ayuno a su casa. Y entonces casi hueles lo que hubo de comer ahí, ¿no? Ujú. Oye, Pues Daniel, Ariela, Mónica, Esther, justo de estas historias son de las que van a estar platicando el domingo, o sea, parte de estas historias para que a la gente le llame la atención y diga, ah, yo quiero conocer más, porque son historias poco conocidas. Yo no me imagino hoy en día alguien que ponga un anuncio, te invitamos al rezo de Shabbat, o al rezo de Pesach, o a la cena, y que lo hagan nada más públicamente, ¿no? El otro día nos comentaban de alguien que anunció los rollos del Mar Muerto, la venta de los rollos del Mar Muerto en el Times, en el New York Times, ¿no? Que también era curioso. Imagínate poner este aviso hoy en día. Digo, en la sinagoga sí lo hace porque tienes la noche de los museos, está abierto para la gente que quiere ir a visitar la sinagoga histórica cuando quieran, igual que el Sedicum que está por aquí, Carmen. Pero debe ser muy curioso. Porque tanto el Sedihum como la sinagoga ya no somos sinagogas activas. Por eso hacemos eventos públicos. Si tuviéramos todavía servicios religiosos, sería muy difícil hacerlo. y habría que Pero subrayar que no se hacen públicos, no por excluir a nadie, sino para evitar que dentro de 100 buenas personas se presente uno que está medio loco y genere problemas. así es. Entonces, no es que estén cerrados, no es que no los inviten, simplemente no los informan, no los promueven para evitar que surja algún problema con algún loco que no faltan últimamente en todo el mundo. Así es. Pero además hay Isaac, lo que dices tienes toda la razón. Aquí quisiéramos más que nada darles como un poco de aperitivos para que a todos se les antoje venir el domingo. El domingo vamos a platicar muchas más anécdotas. Otro personaje fascinante es Francisco Rivas, un cripto judío que era maestro en la Escuela Nacional Preparatoria de Lenguas Antiguas y que publicó el primer periódico judío de México que se llamaba El Sábado Secreto, que hacía llegar hasta Constantinopla. Estamos hablando del siglo XIX y que Mónica tuvo una idea genial que va a tratar de repartir algunas copias de estos ejemplares del periódico. ¿Qué Sería bueno hablaban en ese subrayar entonces? que el periódico fue creado por el gobierno de Porfirio Díaz para específicamente distribuirse en la zona de los Balcanes y Constantinopla para invitar a los judíos de esa región que estaban teniendo un mal momento en esa zona a que vinieran literalmente a mejorar la raza en México. Igual que se invitó a ellos, se invitó a los franceses, se creó la Nueva Jerusalén, la Nueva Italia y una serie de ciudades que Porfirio Díaz decidió que era más fácil traer extranjeros a que implementaran un sistema educativo, un sistema de ferrocarriles, etcétera, y a su vez elevaran el nivel de vida del país y el nivel educativo, a tratar de hacerlo todo desde la base en la que la colonia nos había dejado. Y bueno, aquí también yo querría agregar que esta política de aliento a la inmigración hacia México por parte de Porfirio Díaz tenía que ver con que realmente se trataba México entonces de un país muy extenso, como lo sigue siendo ahora, con una población muy reducida de tan solo 10 millones. Y por lo tanto hacía falta pues mano de obra, aunque se enfocaban los esfuerzos sobre todo a la colonización agrícola, que era una de las expectativas de que fuera esta actividad agrícola a la cual se insertaran los judíos. Y bueno, algo que no quisiera también yo dejar de lado es que el libro de Corinne Krause, además de ser una historia de los judíos, también podemos considerar que es una historia de México, porque realmente a partir del seguimiento de cómo fue la evolución de toda la presencia judía desde un poco antes del Porfiriato hasta la época que trata Corinne Krause, pues nos va mostrando también toda una serie de facetas distintas del país, tanto ideológicas como culturales, como económicas, como de relación con Estados Unidos,
que creo que complementan muchísimo el conocimiento que nosotros podemos tener acerca incluso de la historia de nuestro propio país donde estamos viviendo. Sí. Nosotros, Esther, Ariela, Mónica, les pregunto a ustedes, nosotros en este programa tenemos una sección de efemérides, donde Daniel siempre hace mención de cómo lo que pasó hace tiempo se refleja en el día de hoy o se vuelve a repetir. ¿Sí? Muchos dirán, bueno, pues que esas son historias, lo que cuentan en el libro Los Judíos de México que están presentando ustedes, pero díganme, de esas historias, de todo eso, ¿qué podemos traer a México hoy? ¿Qué podemos decir? ¿Qué es una esencia importante conocer o que se puede repetir o que nos deja lo que somos hoy en día, tanto como país como comunidad? Bien. A ver. A ver, estamos Ay. pensando. No sé si entendí la pregunta, pero lo que a mí me queda claro es que el escenario que plantea Corinne Krause en el libro nos muestra qué diferente era la vida en esos años de lo que es ahorita, en cuestión de oportunidades, en cuestión de un país tan abierto y tan lleno de oportunidades, en que, bueno, somos ya una comunidad tan establecida y tan activa y con tantísimas organizaciones. Entonces, no sé si entendí la pregunta, sí, o sea, si puedes aclararlo un poquito más, pero yo La sí veo idea que es, más bien es muy diferente las circunstancias, que ha cambiado muchísimo. definitivo, pero normalmente la historia se repite, la historia nos vuelve a enseñar cosas que ya pasaron, que no aprendimos y que vuelven a suceder, y que es generalmente lo que Daniel habla en las efemérides, ¿no? Cuando dices, fíjense cómo esto nos trajo en consecuencia a esto. Entonces, de esas épocas, no verlo nada más como fue algo que pasó, sino ese algo que pasó, ¿qué nos trajo al día de hoy? ¿Sí? ¿Qué podemos aprender y qué de esas historias que van encontrando podríamos aplicar a hoy en día? Digo, ya dijimos lo del anuncio, pero seguramente hay otras Mira, historias que podrían hay ser. una pregunta muy sencilla. ¿Los ferrocarriles de Porfirio Díaz sí funcionaban? Sí, Claro. Sí. ¿Ves? Ese es el primero. ¿El banco que fundaron funcionó? Sí, sí, ese es el segundo. Quiere decir, hay una historia de que no estamos condenados al fracaso en México. así es. Estamos Sí, condenados mientras nos dejemos que nos condenen gobiernos malintencionados. Sí, bueno, y realmente yo creo que Corinne Krause sí va relatando de manera muy minuciosa y muy detallada cuáles van siendo todas las aportaciones que la presencia judía en México trae consigo. Incluso las participaciones tan involucradas de muchos judíos. Ahorita me vino a la mente el dato que pone Corinne Krause acerca de judíos que se incorporaron al movimiento de la Revolución entre 1910 y 1917. O sea, ella tiene el dato exacto con nombres y apellidos de judíos que militaron, ya sea en el bando carrancista, ya sea en el bando villista, ya sea, incluso hay uno de ellos al que, entre comillas, ponen que se asoció con el bando de los malos, porque fue colaborador, por ejemplo, del tirano Victoriano Huerta, que asesinó a Madero y a Pino Suárez. Entonces, como que nos habla de que a pesar de que los judíos llegaron, sobre todo a principios ya del siglo XX, del Imperio Otomano, y que pues estaban todavía sin el idioma y estaban todavía bastante aislados del quehacer nacional, sin embargo, a pesar de eso, poco a poco la agitada vida del país arrastró a muchos de ellos a participar en asuntos que uno no hubiera creído o imaginado que estarían ellos dispuestos a entrarle a eso. Y yo quisiera agregar algo más, porque si no puede quedar una mala impresión. El mensaje, pienso, del libro no es, ay, miren qué judíos tan simpáticos o tan creativos o tan productivos. Es qué individuos tan creativos y tan productivos. Es decir, una persona puede hacer una enorme diferencia en su sociedad, en su país, en su comunidad, en el planeta, para bien o para mal. Y estos son ejemplos de gentes que, estando en un país con una mínima población, con un mínimo desarrollo, del que prácticamente no se sabía casi nada en Europa o se le tenía como una jungla
salvaje, no salvaje, sino natural, llamémosle ahora, le llamaríamos ahora una jungla en su estado natural, de pronto llegaron y empezaron a crecer y a crear cosas, cosas que entre otras situaciones, si no hubiera sido, es muy interesante porque en la misma está, el mismo Porfirio Díaz plantó la semilla de su destrucción. Si los trenes hubieran sido como los de Manuel Andrés, no hubiera habido Revolución Mexicana, Bueno, porque todos se hubieran quedado atorados en el tren y no hubieran llegado a ningún lado. Bueno, no importa que tome otra vez la palabra para decir algo que se me ocurre. Bueno, así como dije ahorita, que nos muestra mucho de la historia de México a través del prisma de los judíos, también Corinne Krause nos muestra mucho de la condición judía mundial internacional a través de todo lo que va desarrollando en el libro. ¿Por qué? Porque, bueno, nos vamos enterando de las dificultades que había para los judíos en Europa Oriental y que los impulsó a salir de Rusia, de Polonia. 2 millones se fueron a los Estados Unidos. Sabemos de las dificultades que empezaron a enfrentar también los judíos del Imperio Otomano, que los impulsó necesariamente a buscar un lugar de asilo, un lugar donde poder desarrollarse con mayor seguridad y con mayor amplitud. O sea que el libro abarca tantas cosas que nos podemos enterar también de las políticas migratorias que fueron adoptadas por los diferentes países y contrastarlo eso con la necesidad de migrar que tuvieron los judíos del viejo mundo al nuevo mundo dentro de este periodo de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. O sea que Pero todo eso, aprendemos mucho de historia del pueblo judío, de historia de México, ¿sí? Y también del desarrollo de la presencia judía en México como tal. Y yo quisiera agregar algo a lo que decías, Esther, acerca del libro como un medio para conocer mejor a México. Y una parte muy interesante del libro es el análisis que hace de la hemerografía mexicana, porque es cierto que usa muchas fuentes de Estados Unidos, desde todas las organizaciones judías, de correspondencia que tuvieron con rabinos en Estados Unidos, pero también Corinne Krause hizo un estudio exhaustivo de los periódicos en México. Y resulta que en los periódicos mexicanos en el siglo XIX, el judío fue un tema que salió con bastante frecuencia porque era parte de la discusión entre liberales y conservadores. No era en realidad acerca del judío en sí, sino del judío como un símbolo de lo que quería ser el país, de si iba a ser un país católico, cerrado, o iba a ser un país que se iba a abrir al mundo y al progreso, y entonces iba a aceptar a judíos. Y tiene muchas citas de los periódicos que nos permiten entender el debate acerca de la inmigración judía en el siglo XIX y también el debate interno entre liberales y conservadores en México. ¿qué repercute finalmente con Lázaro Cárdenas cerrando las fronteras de México? Entonces, esto no es un evento claro que si la derecha y la izquierda en México, la izquierda es una derecha disfrazada de izquierda y no existe tal izquierda, aunque se me vengan encima todos los, ya sé quiénes se me van, yo sé quiénes se me van, pero no importa, la izquierda mexicana es la derecha más sofisticada que he conocido en mucho tiempo porque por lo menos los israelíes son claros, somos de extrema derecha y odiamos a los de la izquierda. Los gringos son muy claros, somos de la extrema derecha y odiamos a los... Pero aquí no, aquí dicen querer al pueblo, dicen querer las mejoras y resulta que son extrema derecha populista. Pero en fin, eh, si quieres saber más, vaya el domingo, 12:30, al Shul de Justo Sierra. Es que aquí todavía hablamos judío, entonces por eso le llamamos Shul, al Shul de Justo Sierra. Al otro, al de al ladito, le llamamos templo, porque así le llaman ellos. Y vayan ahí a las 12:30, van a estar todas estas mujeres. Además, vale la pena escucharlas y vale la pena verlas. Así es que disfrute de ambas cosas. No tiene usted que preguntar. Pues no pregunte, nada más disfrútelas. No se te oye, Isaac, Escuchen, tienes el escuchen micrófono. con cuidado. Isaac habla mejor cuando tiene cerrado el micrófono. Es bueno, sí. Oye, Mónica, nada más explícale a la gente que se pueden estacionar por ahí, que es fácil llegar, que es fácil acceso, que no tienen Sí. problema, por dónde, porque es domingo y hay bicicleta, pero para que la gente sepa y no se diga, hijos, hasta el centro está cerrado, sí se puede llegar, pero Claro, que la o gente sea, no se asuste. las,
Las bicis pasan por Reforma, entonces no tomen Reforma. Se pueden ir por el periférico, viaducto, eje central, y luego Donceles, que es 2 cuadras después de Bellas Artes, a la derecha se convierte en Justo Sierra. Entonces es así como muy, muy fácil. Para estacionarse, pueden dejar el coche pegadito al número 32 de Justo Sierra. Hay una porrúa que tiene un estacionamiento. Ahí lo dejan. Y si compran un libro, les hacen descuento. Y, y Además es aprenden, y cultural, aprenden. Cierto, este libro lo vamos a meter aprenden. en la sinagoga ese día, para que sepan que va a estar a la venta. Pero bueno, se pueden estacionar ahí, afuera del Shul no se pueden estacionar. Lo ideal sería que lleguen en un Uber, en un taxi, se olviden del coche. Y como Hasta les en digo, metro. aprovechen para ver cosas alrededor, porque hay mucho, mucho en el centro. Y bueno, la entrada es libre, por supuesto, y los esperamos. Yo quería agregar algo muy interesante nada más de lo que también vamos a tener. O sea, Corinne Krause dice que muchos de los judíos franceses que llegaron en la época de Porfirio Díaz se casaron con mujeres mexicanas y que por eso tenemos apellidos como Levi, como Scherer, de gente que creció como católicos, pero que tienen este origen judío. Y yo invité a varios de los descendientes de estos y confirmaron que van a ir. Entonces yo creo que también puede ser interesantísimo escuchar las voces de los descendientes de muchos de los que Krause habla y los vamos a conocer el domingo. Entonces, bueno, parte de lo fascinante que va a estar el domingo. Bueno, pues entonces, esto sí fue como la uva, ¿cuál es la frutita esa sabrosa Teresa, que se pone encima? ¿Eh? Teresa. La cereza encima del helado. No pueden dejar de ir, realmente no pueden dejar de ir y disfrútenlo mucho. Y para agregarnos más cosas sobre lo que pasa en esta comunidad y lo que ha pasado, vamos a pasar ahora Carmen. con el alma de la memoria de la comunidad, la que se está volviendo la presencia misma de la comunidad en todos lados. Ya la conocemos aquí, a cada rato la traemos, a veces hasta la regañamos, pero casi siempre la aplaudimos. Y Esther, Mónica, Ariela, muchas gracias, no solo por venir, sino por su trabajo, por lo que están haciendo, y ojalá veamos más de sus colaboraciones en Diario Judío. Nosotros y los lectores se los agradecerían. Gracias. Y Gracias Gracias, por la invitación y por la gracias. difusión que esto le da al evento. Nada más es importante que de algún modo nos manden sus nombres si van a ir el domingo, porque va a haber una lista, pero no sé si eso se puede poner aquí en el chat, nada más un mail. ¿Puedo Sí, poner un mail? sí, claro, ponlo con claro, todo gusto. Y en lo que tú lo pones, y antes de que hable Carmen, nada más les leo. Sí, es un comentario nada más así. Por supuesto, es el que está al lado del Shul de Templo de la Sinagoga de Justo Sierra, es el CNIS de Monte Sinai, ¿sí? Que hoy sigue en actividad en muchos casos. Su CNIS, ¿sí? También en judío, CNIS también en judío de origen árabe para los árabes. Alejandro Fasta que les manda felicidades. Te mandan felicidades también Emilia. Felicitaciones a Mónica, Ariela y Esther por este gran libro. Mandaron el mail de Sinagoga Justo Sierra. También utilícenlo para apartar e ir. Vale la pena la experiencia de conocerla y de recorrer y hacer los caminos que hace, los recorridos que hace Mónica por ahí y su gente. Valen mucho la pena. Y la gente, pues, las felicita muchísimo. Felicidades, ahí estarán Sarah Robbins y Jaime Goldstein, vale la pena. Disfruten, es un gran evento. Y si no fuera nada más por el libro, nada más por oír a Ariela, a Esther y a Mónica, ya con eso vale la pena irse para allá, además de recorrer el centro histórico, que es bellísimo y con unas historias que nadie se los imagina hasta que las oyen hablar a ustedes. Pues muchísimas felicidades, vale la pena y que por ahí estaremos. Gracias. Gracias. no, gracias a ustedes y que obviamente están invitadas a quedarse el resto del programa donde vamos a tener a Carmen Peña, las efemérides y a lo mejor si nos da tiempo vamos a hablar un poco del populismo israelí y lo que está pasando allá. Pero hoy no En vamos fin, a corretear a Carmen. Hoy Carmen nos va a hablar todo el tiempo que quiera. bienvenida Carmen.
Hola Isaac, hola Daniel, hola Mónica, Ariela, es un gusto saludar a todo su auditorio. La verdad es que este libro es maravilloso. Yo hacía anécdotas, recuerdo cuando llegué a trabajar al centro de documentación y estaba en pañales en historia de la comunidad judía y recuerdo haber encontrado este libro entre las estanterías de el centro y la verdad que me encantó. Yo me lo eché en una semana. Me acuerdo que traté de sacarle lo máximo porque es un libro bellísimo, a mí me encantó, es de mis experiencias más, que recuerdo más del centro y justo con el exdirector Enrique Schmelnick lo consultábamos mucho porque pues era como nuestra Biblia de historia de la comunidad judía y me da mucho gusto que se esté rescatando y que hagan este hermoso trabajo, de verdad. Muchas felicidades y pues. Nada, yo aquí molestando a nuestros amigos de Diario Judío con un tema muy sencillo, pero que me pareció súper interesante. Como saben, regularmente no hablo de muchas revistas que tenemos por acá y tenemos revistas súper interesantes y muy padres. Sobre todo esta semana encontré dentro de los anaqueles del Centro de Documentación la colección de la revista Time que tenemos, que bueno, son unas revistas ya antiquísimas que están algunas en su estado más delicado, como por ejemplo esta que tenemos por aquí, la Time. Esta es del año bueno, esta es de los 80, pero están muy delicadas. Recordemos que el material con el que se hacían las revistas y los periódicos regularmente se pensaba para un día y luego tirarlo a la basura o utilizarlo para otra cosa. Entonces, por eso es que los periódicos y las cosas que tenemos en el centro de documentación de archivo hemerográfico son muy delicadas, muy, muy delicadas. Pero hoy les quiero presentar estas revistas que están súper padres, que tienen portadas icónicas en la historia de la comunidad y sobre todo en la historia internacional. Pero antes de irnos con todo a las portadas, quiero comentarles un poquito sobre cómo surge la revista Time. La revista Time surge el 3 de marzo de 1923, mucho antes de que las competencias entre revistas surgieran en Nueva York. Fue una de las revistas pioneras en los Estados Unidos, fundada me parece ser por los empresarios Britton Haden y Henry Luce, quienes habían trabajado juntos en la Universidad de Yale años atrás. Y bueno, pues estos miembros eran parte de una fraternidad que también es muy popular hoy en día por las teorías conspiranoicas que surgen, llamada la Skull and Bones. Y justo ellos deciden empezar a editar una revista que trate muchísimos temas, que ilustre a la comunidad en aquel entonces. Entonces deciden sacar la revista Life. La primera portada, pues no la tenemos por acá, pero la primera portada fue de la imagen de Joseph Gurney Cannon. Él fue la primera portada de la revista Time. Y justo aquí en el Serihum tenemos una colección de la revista, bueno, más o menos 18 ejemplares. Voy a compartirlos aquí en pantalla. A ver si salen por ahí. Ustedes me dicen si se ven, porque Mientras los compartes, si quieres, te agrego un poquito de las ahí teorías de está. conspiración de la revista Time. Listo, ya. Si quieres, cuéntanos porque tienes unos datos muy padres, Dani. Pues según tengo entendido, fue creada precisamente en Yale, en la Skull and Bones, como como producto de un intento de la CIA que se acababa de crear para contrarrestar las revistas que existían de lo que ellos llamaban de izquierda y poder tener una versión para que la gente no tuviera que enterarse de lo que realmente estaba sucediendo. Y la revista Ok. Time durante mucho tiempo no tenía mayor credibilidad ni distribución más que en los círculos de extrema derecha, hasta que fueron cambiando poco a poco de editores y mejorando o suavizando su contenido. Ok, Pero muy esas interesante. teorías son reales. Fue creado precisamente para luchar en contra de la participación de los estudiantes en las distintas universidades en movimientos políticos en los años Me 70. imagino, me imagino.
Estas revistas, como lo mencionaba hace unos minutos, son muy complicadas de digitalizar porque al momento de abrirlas puede que se nos, ya sabes, se nos venga toda y tal, pero justo parte de lo que dices de los artículos, en su mayoría son políticos y nosotros tenemos resguardadas estas revistas porque en algún punto tienen algún artículo o a algunos escritores judíos que desarrollaron algunos escritos en dicho número, perdón. Por ejemplo, esta que están viendo ustedes es la Time del 22 de febrero de 1982 de la US Immigration. Está, la verdad, súper interesante. Yo la estaba leyendo justo ahorita. eh, y habla sobre el teatro, sobre qué está pasando también en Israel en aquel entonces. Está súper interesante, pero entre las otras, por ejemplo, acá tenemos, esta es otra. Esta también se las traje porque me parece súper interesante. Esta es una edición especial que sacó la revista Life. Ya sabemos que la revista Life también es conocida por ser una de las revistas más emblemáticas en la historia del fotoperiodismo mundial. Y esta revista me parece ser que fue fundada entre 1883 y en 1936 como que tuvo una renovación de su contenido. Primeramente estaba pensada en ser una revista de humor, informaciones así como generales, pero después se convirtió en una de las revistas más importantes en la historia cuando hizo toda esta renovación de su contenido y se dedicó a tomar fotografías y a publicar artículos regularmente de grandes personalidades de la época y también de grandes acontecimientos. Por ejemplo, la revista Life tiene portadas súper icónicas como la de El beso de la enfermera y el marino que anunciaba cambios en la guerra. También, por ejemplo, me parece, tiene la de Marilyn Monroe, bueno, tiene varias con Marilyn Monroe. Era tan relevante que tenía artículos de políticos de la época, como por ejemplo Winston Churchill, que se animó a publicar sus primeras vivencias dentro de esta revista. Y bueno, la revista Life de verdad tiene una de portadas muy padres, muy interesantes y muy, muy buenas. Y lamentablemente no tenemos más de estas portadas que se publicaron en torno a la comunidad judía de Israel, pero tenemos esta de los 60, sí me parece ser, del 67, que habla sobre ya sabemos la guerra de los 6 días y tal. Y estas son fotografías exclusivas que se tomaron de varios soldados cruzando el canal de Suez, de los bombardeos y todo. Lamentablemente tampoco pude digitalizarlas, lo intenté, de verdad lo intenté con todas mis fuerzas ahorita que estaba preparándoles el material, porque también es una revista muy delicada y también como es muy grande, de verdad muy, muy grande. Voy a ponerla aquí al lado de mí para que vean más o menos la dimensión. No tenemos un escáner que nos proporcione como tal la seguridad de escanearla bien y de que no se nos vaya a maltratar, pero es una revista de verdad buenísima. La fotografía que contiene está increíble y a mí me súper encantó. A ver si más o menos por aquí se ve la cobertura aquí dice Necesitas Use quitar para astride poderla the road mostrar, to Carmen, perdón. Damascus. Para ¿Perdón? poderla mostrar, Carmen, quita dejar de. Creo que A ver. estás compartiendo, entonces o vemos lo compartido o Acá. vemos lo que nos enseñas en tu cámara. A ver ahí, a ver si ahí se ve un poquito. Ahí me voy a hacer así para atrás. Ahí se ven mis ojos y me veo yo. Pero esta es una revista buenísima, de verdad. El artículo que trae está súper interesante. La verdad que la mayoría de las fotografías también que contiene son muy, muy crudas, pero pues es fotoperiodismo y es la labor que hacen estos periodistas de mostrar lo que se vive del otro lado de la fotografía y de la escritura. Entonces, esta revista es única en su clase, la tenemos aquí en el centro de documentación. ¿Se pueden consultar? Sí, sí se pueden consultar, pero bajo mucho cuidado porque como es una edición especial, la resguardamos con muchísimo, pero muchísimo cuidado. Y bueno, ya para compartirles otras portadas, aparte de la revista Life, de Time tenemos 18. Por ejemplo, esta donde está de portada
Moshe Dayan, que también trae artículos muy interesantes sobre la guerra. Está de verdad muy, muy buenos todos los artículos. Me han tocado leer unos bastante interesantes que ojalá la gente se anime a leerlos o ojalá yo pueda tener tiempo de transcribirles algunos de estos artículos para que no se pierdan y la gente pueda ver eh, cómo se percibía la guerra también en aquel entonces y cuáles eran los temas de interés, ¿no? Esta también, esta está brutal, esta que encontré sobre el Holocausto. Y aparte esta también está súper interesante porque trae fotografía de México y bellísima, de verdad es una belleza. También, como se los decía hace unos segundos, es muy difícil digitalizarla por el material, pero trae unas fotografías y unos artículos muy buenos. Esa es una. Esta también. Esta trae más o menos en su mayoría artículos sobre la guerra en Israel, pero esta es la portada que también resguardamos, esta de The Time, de War in the Middle East. También la mayoría son de los 60, 70, 80 más o menos. Esta también que está muy interesante. Esta en particular ahorita la estaba leyendo y está súper interesante. Es la que tengo ahorita en mis manos justo y trae unos artículos muy padres. También traen otras cosas, pues, ya sabes, descubrimientos de la época. Los anuncios también están muy, muy padres. También hablan mucho de los Clinton, o sea, la época también estaban aquí, pues, acabándose a los Clinton entre sus párrafos. De verdad que también la fotografía de Time es muy, muy, muy buena. Voy a la siguiente. Ah, bueno, creo que ya son las que les digitalicé porque las demás tienen portadas, un poquito escandalosas, entonces no quise hacer más, Regresa la énfasis en del Y eso. si, soldado, ¿Mandé? regresa la del soldado, no sé si... Tú me dices. ¿La del soldado, la del live? Sí, digo, Ahí está. ¿Qué? nada más el título que era Curse of Indeed. O sea, está interesante porque la foto está, yo no sé cómo la sacaron, quién la sacó, pero es interesante ver cómo sacaron las fotos, ¿sí? Con un toque diferente, ¿no? Porque en vez de mostrar lo que era lo que sucedió, te mostraron una escena muy diferente dentro de todo esto para la portada de Life. O Sí, sea, es podemos ver la buenísima. diferencia entre las revistas de Times y de Life, cómo enfocar una noticia de una manera totalmente diferente de alguna manera, ¿no? Sí, la verdad es que la revista Life tiene fotografías buenísimas, de verdad buenísimas. No solo ahorita hablando de lo de los soldados en Israel, sino tiene otros reportajes también ilustrados por sus fotoreporteros que tienen unas fotografías brutales, buenísimas, unos artículos muy buenos. La revista Life, a diferencia de Time, Life tenía publicaciones me parece ser que en Europa, en Latinoamérica y otros países también, otros continentes. Y Life tenía menos ediciones, sacaba ediciones especiales, pero tenía menos. Life ha pasado por un montón de situaciones muy complicadas, de renovaciones, etcétera, y es por eso que ahorita también como que se mantiene pues más bajita la difusión de Life, pero fue una de las revistas más importantes también. Hay una película muy bonita que a mí me fascina de un actor judío llamado Ben Stiller, que se llama, no me acuerdo, La increíble vida de Walter Mitty, y que habla sobre la revista Life y la última portada de esta, pero está muy padre esa película. Bueno, a mí me gusta mucho esa película de Ben Stiller, entonces ahí si tienen la oportunidad de verla, es muy linda, o sea, ya me fui yo más para allá que para acá, pero justo es una película muy buena y me parece que vale la pena verla. y también Bueno, voy a dejar subrayaste de para contar. quienes nos están escuchando que si alguien tiene un buen escáner, que se lo mande a Carmen porque necesitan un escáner grande, bueno, donde puedan escanear las imágenes que tienen. Mientras eso te llega, deberías de preguntarle a Judith, ella tiene una app de Adobe que te Ujú. permita escanear imágenes sin dañarlas tanto o sin presionar tanto la revista y sin tener que tener la máquina completa, por lo menos temporalmente en lo que consigues la máquina. Así que ya vieron todos, queremos una máquina grande de escáner tipo Xerox, esa era lo mejor que había en su momento,
queremos de esas máquinas para el CD-Hum, para que Carmen pueda divertirse escaneando todas estas revistas. Y si nos encuentras alguna revista que se llama Argentine Weimalach, Ujú. A ver, déjame la sería muy apunto. bueno. Uno, que la separaras para cuando esté yo allá y fotografiarla toda. Y dos, usarla para digitalizarla para para que haya nuevos lectores, porque esa obviamente ya no se produce y sería bueno volver a poder producirla y que no se quede nada más en los libreros del pasado. Claro que sí, con Y todo gusto. bueno, y entonces ya tienen ustedes una historia de revistas, tienen una historia de libros, tienen un libro de historia que se presenta el domingo, y para que vean lo chistoso, por así llamarle, porque no quiero llamarle lo importante, porque a mucha gente no entiende muy bien el concepto de historia, pero para que se den cuenta de todo lo que sucede y de la importancia del individuo en su influencia en la sociedad, déjenme recordarle lo que pasó esta semana en la historia judía, porque primero nacieron un montón de personas, aunque usted no lo crea. Y yo sé que suena raro, pero sobre todo entre los judíos es que nacimos un montón de personas, no nacían todos los días. Pero nació Israel Axenfeld, uno de los más importantes escritores en yiddish del siglo XVIII. Y no es muy conocido precisamente porque es del siglo XVIII y luego llegaron los del siglo XIX y se lo comieron, pero entre Pérez, Sholem Aleichem y todos los demás. También nació Marcel Marceau, que sin decir una sola palabra, precisamente por no decir ni una sola palabra, fue una de gran influencia. Tan grande fue su influencia que él pudo salvar a un montón de niños judíos durante el Holocausto sin que se llevaran a los niños ni a él. O sea que a veces para que vean que el silencio y la mímica sí tienen un cierto valor. También nació Eric Fromm, padre del psicoanálisis en México y precursor de la psicología humanista. Eh, él venía de Austria, Eric Fromm, y fue otra gran influencia en México. Eric Fromm en Cuernavaca fue una enorme influencia sobre la universidad allá, igual que Jack Wiener, y, y bueno, luego como que se desesperaron un poco y se fueron a otros lugares. Eh, También nació Harry Houdini, un mítico escapista, ilusionista estadounidense. Él se metía en cofres de piratas, se amarraba las manos, hacía todo como si estuviera casado y se escapaba. Entonces, este es Harry Houdini. También en esta misma semana, fíjate cuánta gente nació Herschel Feibel Greenspan. A lo mejor usted no sabe quién es Herschel Feibel Greenspan, pero este muchacho, Herschel Feibel Greenspan, fue el adolescente judío que Hitler utilizó para justificar el Holocausto. Porque cuando Hitler empezó a perseguir a los judíos, que no se dejaban perseguir ni matar como borregos, Greenspan se armó, entró a un consulado alemán y mató al cónsul. Y mandó el mensaje de decir, no nos vamos a dejar y no nos van a poder controlar así nada más. Y entonces Hitler dijo, no, pues vamos a ver a cómo nos toca. Por cierto, ayer fue el aniversario de la caída de Madrid en la Guerra Civil Española, la cual, además de que representó la caída de las democracias europeas, representó la entrada de Hitler en la escena absolutamente dominante en la escena europea. Y lo más triste, yo por lo menos debe de haber quienes sí lo recuerden bien, pero yo a toda la gente que conocí de los colegios republicanos españoles en México, ninguno le daba ninguna importancia al haber perdido la República en España. Ninguna, al tema en general, además era como que ellos se exiliaron y mentalmente se exiliaron para siempre de España. Y nunca los vi emocionarse con el tema o tratar de hacer algo al respecto del tema. Y, finalmente, en esta semana pasaron cosas también muy interesantes. Miren, primero fue el incendio en el Triángulo de Nueva York, en Tribeca, donde se quemó una fábrica llena de mujeres obreras, y mujeres obreras casi todas de origen judío porque acababan de llegar de Europa, y una de ellas murió en Cuernavaca, Mary Abrams. Mary Abrams murió en Cuernavaca, a mí todavía me tocó verla allá. Su marido no pudo estar ahí,
porque como su marido era de izquierda, tuvo que irse a Canadá, salió de México y se tuvo que ir a Canadá, el esposo de Mary Abrams, quien ya no la pudo seguir porque su condición física no se lo permitía. También en esa semana, el 97% de los médicos holandeses se declararon en huelga contra el nazismo. Fíjense qué chistoso. Realmente lo hicieron para apoyar a la resistencia holandesa. Por cierto, quien quiera leerlo, tenemos un comentario en Diario Judío enviado por la embajadora de Polonia sobre Hotel Polski. Nosotros publicamos un artículo sobre el Hotel Polski y ella considera que no fuimos muy objetivos, o que el artículo no era muy objetivo, y mandó toda una respuesta sobre la participación de la resistencia polaca a los alemanes y en su ayuda a los judíos. Debo subrayar que en ambos casos las dos cosas fueron bastante limitadas. Es más, creo que ayudaron más los judíos a la resistencia polaca que los polacos a la resistencia de los judíos. Al grado de que el levantamiento en Varsovia, un año después del gueto en el que no hubo ningún apoyo de la población local de Varsovia, fue dirigido por un judío sobreviviente del levantamiento en el campo, que después se convirtió en el mejor cirujano y cardiólogo de Polonia y murió como un héroe allá en Polonia. En fin, hablando de eso mismo, en esta misma semana Himmler ordenó la construcción del primer campo de concentración de Auschwitz. Y para quienes andan diciendo en México que un campo de concentración para ser un campo de exterminio tiene que ser financiado por el gobierno, déjenme decirle que no es cierto. Los campos de exterminio no eran financiados por el gobierno alemán, era al revés. Los campos de exterminio fueron creados para financiar a las SS de Himmler. Era el negocio particular de Himmler, no era un negocio del gobierno alemán. A cambio de eso, no había que pagarle sueldo a todas las SS porque se podían robar todo lo que quisieran. Y de esa manera se balancearon la construcción de campos de exterminio con, con la existencia de las SS. Y lo último que queremos recordar esta semana, bueno, además de la muerte de Elizabeth Taylor, que fue la que a mi gusto, bueno, ella y Marilyn Monroe fueron las dos que pusieron de moda el judaísmo en los Estados Unidos, eh, porque pues ¿quién no quería ser judío? Si todas se parecen a Marilyn Monroe y a Elizabeth Taylor, pues todos queremos ser judíos. Pero en esta semana se recuerdan a dos niños judíos que fueron bautizados por la fuerza por el Papa Urbano VIII, que no solo fue su padrino, sino que lo estuvo viviendo a su lado en el Vaticano por siempre, mientras toda la comunidad judía de Italia, que por cierto es judía italiana, no es sefaradí, no es ashkenazí, es italiana y sus orígenes se remontan al Imperio Romano, eh, se la pasaron se la pasaron quejándose todo el tiempo, pero hasta que no murió el Papa, estos niños no fueron liberados. Y cuando fueron liberados, pues yo no sé si fueron desbautizados, no sé si exista tal cosa como desbautizar, pero, pero tampoco creo que haya ningún efecto en el bautizo como tal. En fin, para quien se molesta de que hablemos en palabras judías en el programa, déjenme decirle que el programa no solo es un programa informativo, es un programa para que aprendamos, para que cuestionemos y para que recordemos. Y para que hagamos todo eso, y dado que, sobre todo mi teoría personal es que el idioma hace una diferencia enorme en la manera en que la gente piensa, y la gente actúa y la gente conoce, es el idioma el que nos da esas herramientas, no es el cerebro. El cerebro funciona, pero el idioma le da entrada a las ideas y a los pensamientos al cerebro y los transforma. Yo pienso que los judíos sefaradíes deberían de hablar judaísmo y los judíos ashkenazim deberían de hablar yiddish y los judíos árabes deberían de hablar los distintos dialectos del árabe que ellos tienen, porque en esos idiomas está su cultura, está su historia y no estará necesariamente su futuro, pero a veces sí. Y claro, les recuerdo que tenemos un nuevo website, mameloshi.org, donde tenemos todas las noticias del mundo en yiddish, que está sumamente reinvigorado un poco por todas las actividades que está habiendo en Rusia, en Ucrania, en Alemania, en Yiddish, y en Estados Unidos con el Yivo que está resurgiendo y renaciendo de una manera dramática. En fin, lean Diario Judío y suscríbanse. Tenemos más de 18 boletines semanales. Usted se puede suscribir
desde la lista de los fallecidos, en los que nada más les va a llegar un aviso cuando alguien se muera, y quisiéramos no mandar ninguno, pero pues siempre hay algún voluntario, hasta el Rincón Sefaradí, que solo publica noticias del mundo sefaradí, el calendario de eventos, el calendario de Mamelosh y muchos otros eventos constantes que producimos en Save the Music y en todos los demás websites de Diario Judío. Y recuerde, en judío, shul es shul, knis es knis, templo es templo y sinagoga es en romano. Bueno, y en hispano y en mexicano, bueno, no en mexicano, realmente en español, pero nadie usaba ese término hasta términos muy recientes, tiempos muy recientes. Pero vayan a la sinagoga, al shul, al knis, o como le quieran llamar, de Justo Sierra mañana, no es cierto, pasado mañana, viernes, sábado, pasado mañana, 12:30. Ya saben dónde estacionarse, ya saben dónde pueden comprar un libro. ¿Qué más pueden querer? Un estacionamiento que los premia por comprar un libro. Y si lo leen, yo no sé si valga la pena, pero si lo leen y regresan con el señor del Porrúa y lo discuten, creo que hasta se podrían divertir más, porque Porrúa tiene un montón de libros viejos ahí guardados que vale la pena discutir con ellos y conocer con ellos. Carmen, muchas gracias por tus revistas. Ojalá me encuentres Argentina Weimala. Amenazo con aterrizar en México en algún día, pero nada más lo dejamos como amenaza. Y Ariela, Mónica, Esther, muchas gracias y ojalá oigamos de ustedes más seguido en Diario Judío y podamos tener sus colaboraciones, ya sea en Diario Judío, en Mamelosh, en Save the Music, en Jewish Website o en cualquiera de los prácticamente 12 websites que tenemos. No vamos a hablar ya de lo que está pasando en Israel más que para decirles que curiosamente lo mismo que pasó en México, nada más que ahí ni siquiera van a hacer lotería. Ahí una sola persona va a escoger a todos los jueces para que sean jueces verdaderamente representativos del pueblo. Y claro, la persona va a ser el héroe del momento, el señor Bibi Netanyahu, quien con esto se asegura que nadie pueda cuestionar lo que él hace. Y si alguien lo cuestiona, ya saben que al día siguiente tenemos una guerra nueva para justificar lo que está haciendo. El hombre de las guerras que se las saca de la manga para poder justificar todas sus cosas. Y bueno, ahí pueden poner todas las quejas y comentarios que quieran en el email o mandármelos, pero ese es el héroe que tenemos hoy. Curiosamente, es el mismo pleito que trae Trump y bueno, es el mismo pleito que por lotería van a escoger a las mentes más brillantes del país, en un país que no quiero mencionar, donde los nombres se aventaron con faltas de ortografía en una, ¿cómo se llama? ¿Góndola? No, en una Tómbola. caja de metal, ¿qué, perdón? En una tómbola, ¿no? Bueno, en una caja. Tómbola, no una tómbola, sí. Las mentes más brillantes del país, y son brillantes porque su nombre está adentro, no porque hayan hecho nada más, donde vamos a poder escoger jueces que defiendan a la democracia. Y para quienes no saben la importancia de la democracia, lean este libro, porque a pesar de todo, había quien me decía en la universidad, y yo no le creía, que quizás las mejores épocas de México las tuvo en los últimos años de Porfirio Díaz. Bueno, en los intermedios, y quizás fue uno de los intentos más serios y más responsables que hubo para llevar a México al desarrollo y convertirlo en el segundo mundo, al cual cada vez que queremos llegar alguien nos pisa los dedos y no nos agarramos de la esquina porque nos pisotean. Pero vamos a llegar a pesar de todos los políticos que no quieren que lleguemos. Yo nada más vi la cara de Esther cuando estabas haciendo tus comentarios. Esther, si quieres opinar, bienvenida. Es que tienes apagado. Lamentablemente me voy a tener que retirar porque justo estoy por entrar a una clase, así que me despido. Perdón, ¿eh? Gracias por la invitación. Y si tienes algún comentario que sea al respecto, escríbelo o háblalo y mándanoslo. Gracias, Siempre sí. será un placer. Bueno, Y además gracias. conmigo nadie tiene que estar de acuerdo conmigo porque pocos lo están. Hasta luego. Buenos días y muchas gracias por la oportunidad de poder. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Muchas gracias por su Ariela, paciencia. gracias, Mónica, Nos vemos el Carmen. domingo. Muchas claro. gracias, Daniel. Bye. Gracias, Isaac. Gracias, Daniel. Saludos Gracias, a todos, Isaac. saludos a las Mishpoches por allá, Gracias. Ariela y todos. Gracias, Agus gracias. Chávez, Shabbat Shalom. Shabbat Bye. Shalom. Ragu Chávez, bye bye.